Biblia explicada, un recorrido diario por las Sagradas Escrituras. Hoy tenemos la bendición de abrir nuestras Biblias para continuar nuestro estudio sistemático en el capítulo número 5 de la carta a los Efesios, que es la continuación del capítulo anterior, porque el capítulo 4, el 5 y el 6 pertenecen a la sección práctica, después de Pablo haber expresado esa convicción de las bendiciones de Dios, de cómo a la vista del Señor todos somos iguales en el sentido de que valemos para Dios por igual, porque el sacrificio de Cristo alcanza a todos los seres humanos. Esto no es una cuestión de ser judío o de ser extranjero, sino formar parte de la raza humana que lamentablemente está en una condición pecaminosa. Nacemos por naturaleza enemistados con Dios, pero somos guiados por el Espíritu Santo, somos convencidos de pecado, de justicia y de juicio, y cuando estamos convencidos de lo que Dios ha hecho por nosotros, ahora nos toca vivir a la altura de las exigencias divinas, por supuesto siempre ayudados por el Señor. No estamos solos, Él es nuestra fortaleza. Y hablando de ayuda, quiero aprovechar este momento para agradecer a Dios por toda la ayuda que este ministerio ha venido recibiendo desde el apoyo de cada uno de los suscriptores. Son hermanos, hermanas o personas que quizás no pertenecen a ninguna iglesia, pero que quieren conocer la verdad de la Escritura, quieren conocer a Dios, quieren conocer el plan de salvación, quieren salir de esas circunstancias que los hacen sentir a veces deprimidos, decepcionados, como que la vida no tiene sentido, pero a la luz de la Escritura y por el testimonio de otras personas pueden encontrar esperanza de que todo esto llegará a su final, la esperanza de que el Señor vendrá y nos acepta tal cual como somos. Hay preocupación y te digo, mira, hay personas que me escriben y me dicen, yo siento que para mí ya no hay perdón, siento que he caído muy bajo, siento que he decepcionado al Señor, siento que ya el Señor no me va a recibir por todas las faltas que he tenido. Déjame decirte que si tú sientes eso, es porque el enemigo no quiere que tú te acerques al Señor. Ese sentimiento, esa lucha entre quiero seguir a Dios, pero no sé si me va a aceptar, es porque Satanás quiere alejarte de Dios y el Espíritu Santo quiere acercarte a su regazo, quiere acercarte a la presencia del Padre Celestial a través de Cristo. Entonces debes tener seguridad de que el Señor te acepta y te perdona y te transforma. Si eso se logra en este canal, si se logra fortalecer la esperanza, si se logra fortalecer la confianza en el Señor, creo que el objetivo se ha cumplido. Más que simplemente lograr una meta material. Creo que nuestra meta más elevada es la espiritual. Y quiero compartir con ustedes simplemente un pequeño reconocimiento que hace YouTube a los creadores de contenido cuando llegan a cierta cantidad de suscriptores y envían este pequeño artilugio, ¿no? que más que tener un valor material, tiene un valor simbólico por lo que representa, donde le dicen, le dicen aquí en el escrito que aparece en este tablero plateado, dice el canal Esperanza Digital Estudio, felicitaciones por haber alcanzado más de 100,000 suscriptores. Y quizás en algunos canales se ve como yo logré esto. No, esto no lo logré yo, esto lo logramos todos juntos, porque todos pertenecemos a una familia de fe. Mi familia, la iglesia en la cual asisto, la dedicación y el esfuerzo que hemos desarrollado todos aquí en este canal al compartirlo en los grupos de WhatsApp, al compartirlo con sus iglesias, con sus hermanos, con sus amigos, con sus familiares. Esto es un logro simbólico, pero que nos hace ver desde una perspectiva más amplia que son personas que quieren conocer cada día al Señor, y eso me motiva a continuar. Si esas 100,000 personas pudieran compartirlo con otras personas más, pudiéramos rápidamente llegar a 200,000 y llegar a 1,000,000 y llegar a 10 millones. Y bueno, yo espero que antes de que eso suceda el Señor venga a buscarnos
y que el mensaje que se presente sea de fortaleza y no de perdición. Que sea un mensaje que realmente glorifique a Dios y que nos permita entender su voluntad con la bendita esperanza de ver a Cristo venir en las nubes de los cielos. Gracias a Dios, gracias a ustedes. Sin más a qué hacer alusión con respecto a este detalle, vamos de inmediato a abrir nuestras Biblias y a continuar con nuestro estudio del día de hoy. Les invito entonces, estamos para comentar el capítulo número 5 de Efesios, donde Pablo, ampliando la temática del capítulo anterior, dice: sed pues imitadores de Dios. En algún momento Pablo llegó a decir: ser imitadores de mí, como yo lo soy de Cristo. O sea, Pablo podía decir que vivía a la altura de las exigencias divinas a pesar de sus debilidades humanas. O sea que Pablo había dado un buen testimonio, pero en este caso Pablo está diciendo: sean imitadores de Dios, que nos hace recordar las mismas palabras del Señor Jesús cuando dijo: sed pues perfectos o seréis perfectos, alcanzaréis la norma más elevada. Sed pues perfectos como vuestro Padre Celestial que está en los cielos es perfecto. Entonces, ¿se puede lograr esa norma? Se puede. ¿Se puede llegar a ese nivel espiritual? Se puede. ¿Lo vamos a lograr con nuestro propio esfuerzo? No. ¿Nos podemos esforzar? Claro que sí. Y en medio de nuestra debilidad, el Espíritu nos ayuda. El Espíritu nos fortalece. El Espíritu nos guía. Esa es la gracia del Señor. La gracia del Señor consiste en la obra de transformación. Y cuando Pablo dice: sean imitadores de Dios, uno se pregunta: ¿pero cómo podemos imitar a Dios si nadie ha visto a Dios? ¿Dónde vemos a Dios? ¿Cómo descubrimos cómo es Dios? No en el sentido físico, porque Dios debe tener una forma física, pero nadie lo ha visto físicamente, a excepción quizás de Moisés, que vio lo que Dios le permitió ver de él. Y quizás uno que otro profeta que vio algo del Señor que Dios le permitió ver a esos profetas. Pero ninguno de nosotros puede decir: yo he visto a Dios. Entonces, ¿cómo podemos imitar a alguien a quien no hemos visto? Entonces, no es su forma física, sino su forma de ser, su forma de actuar, su forma de obrar en medio de cualquier circunstancia. Y como nosotros tenemos la revelación, que es la palabra, que es su autorrevelación, es decir, Dios se da a conocer a sí mismo. A veces las proyecciones que tenemos de un Dios agresivo, vengativo, airado, son proyecciones erradas. Sí, hay momentos en que Dios ha aplicado una justicia directa y una condenación, pero no vemos el proceso que el Señor tuvo que hacer para tratar a esas personas, de convencerlas, y no quisieron, y tuvo Dios que aplicar la justicia, como lo hará al final del siglo. Y cuando hablo del final del siglo me estoy refiriendo al final del tiempo de gracia, al final ya de la historia de este mundo, cuando venga la renovación. Si nosotros hablamos de un juicio que ha de venir, o un juicio que está en desarrollo, o un juicio que se va a ejecutar, tenemos que estar conscientes que en el pasado también se efectuaron obras de juicio. Ahora, nosotros podemos conocer a Dios por medio de esta revelación y, por supuesto, por su mayor revelación, que es Jesucristo. Jesucristo dijo: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Y cómo podemos descubrir cómo era Cristo? Pues a través de esta misma revelación. Podemos ver cómo Dios actuaba en la persona de Cristo, en el trato con diferentes personas, diferentes encuentros: el encuentro con Nicodemo, el encuentro con la samaritana, el encuentro con la mujer adúltera, el encuentro con el leproso, el encuentro con cada uno de los apóstoles. La manera como trató a Judas cuando éste le traicionó. La manera como trató a Pedro cuando éste le negó. La manera como trató a la Sirofenicia, la cananea, que gritaba diciendo: Señor, ten compasión de mí, ayuda a mi hija. Y aunque parezca que el Señor la trató despectivamente, en realidad estaba enseñando una lección. La manera como el Señor Jesús trató a quienes perdieron familiares. En el caso de la viuda de Naín, que perdió un hijo. En el caso de Jairo, que perdió una hija.
Y en el caso de María y Marta, que perdieron a su hermano Lázaro. Y cómo les hizo el milagro. Y cómo le hizo el milagro también al paralítico de Betesda. Y cómo trató a las personas que le seguían y el Señor tenía compasión de ellas y las alimentaba. Entonces, cuando nosotros dedicamos tiempo a estudiar la vida de Cristo, estamos conociendo a Dios. Jesús le dijo a Felipe, Felipe, que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces nosotros debemos ser imitadores de Dios, seguir el ejemplo de Cristo, dejarnos transformar por el Espíritu Santo como hijos amados. Se espera que el Hijo sea el reflejo del Padre. Se espera que el Padre en un hogar pueda dar un testimonio adecuado o tener una conducta adecuada desde lo moral, lo social, lo espiritual, en la parte también administrativa de los recursos, para que su hijo pueda imitarle. Nosotros debemos ser imitadores de Dios al contemplar a Dios. Y el mejor reflejo del carácter de Dios que se encuentra en Cristo, textualmente está en sus mandamientos. Físicamente en la persona de Cristo se refleja el Padre, pero en un escrito se refleja a través de sus mandamientos. Entonces Pablo dice, mira, anden en amor, como también Cristo nos amó. Aquí se confirma que ver a Dios implica conocer a Cristo, porque Cristo es Dios. Y Cristo se entregó a sí mismo por nosotros. Nosotros debemos prestar un servicio constante. Cristo se presentó como ofrenda, como sacrificio a Dios en olor fragante, porque una de las razones por la cual Cristo murió, aparte de perdonar o de pagar el precio del pecado de la humanidad, era reflejar el carácter del Padre, era vindicar al Padre. Porque en el conflicto cósmico Satanás se había encargado de proyectar erróneamente al Padre. Cristo vino a vindicar el carácter del Padre y a salvar lo que se había perdido, a pagar el precio del pecado de la humanidad. Por eso el sacrificio de Cristo es una ofrenda fragante, no por su derramamiento de sangre, sino la razón por la cual derramó su sangre. No era que Dios, con el símbolo de la matanza de los corderos, se agradaba de los animales muertos, no. Dios se agradaba de la actitud de la persona que ofrecía con la intención que ofrecía. No era la muerte del animal, era lo que eso significaba para el penitente, de aceptar por fe que el Señor era el que pagaría el precio del pecado humano. Y el que no acepte esa bondad de Dios, esa gracia, tendrá que pagarlo con su propia vida. Entonces, como ahora nosotros estamos aceptando por fe lo que el Señor hizo, nuestra conducta, nuestras obras deben reflejar agradecimiento. Porque los mandamientos de Dios se obedecen para agradecer y para confirmar que vale la pena seguir lo que Dios ha establecido. Por eso es que Pablo dice, mira, aquí habla de obras, fornicación y toda inmundicia, avaricia, ni aún se nombra entre vosotros como conviene a santo. Es decir, ni lo practicas, ni lo comentas, ni te agrada de eso. No lo haces, pero deseas hacerlo. Entonces, si pudieras hacerlo, lo hicieras. Pero el transformado ni le place hacerlo, ni lo hace. O sea, no ejecuta la acción, no tiene la intención, ni motiva a otras personas. Al contrario, orienta a otras personas para que no entren en fornicación, para que no entren en inmundicia. Cuando hablamos de inmundicia, estamos hablando de cosas que destruyen nuestra propia vida. Seguramente desde el punto de vista moral o de las cosas prácticas que hacemos, que pudiéramos nosotros incluir incluso lo que comemos. Porque hoy en día, pues las personas comen lo que les gusta, cuando en realidad deberíamos introducir en nuestro cuerpo como alimento lo que Dios estableció. Entonces, si externamente no practico actos vergonzosos, internamente tampoco contamino mi cuerpo. Después habla de la actitud, mira, la avaricia. La avaricia comienza aquí para después ejecutar una acción de robo o de fraude. Y estas cosas, que son acciones
deseos, gustos e intenciones ni siquiera se deben nombrar entre los santos. No forman parte de nuestro estilo de vida. Ni palabras deshonestas, o sea, no hablar mentiras para un beneficio personal perjudicando a otros. Eso no forma parte de nuestro estilo de vida, y eso está reflejado en los 10 mandamientos. De hecho, cuando explicamos Éxodo 20 y Deuteronomio 5, mostrábamos el significado de cada uno de estos mandamientos. El levantar falso testimonio contra el prójimo, se levanta falso testimonio, pues son palabras deshonestas. Necedades, ¿qué necedades? Frivolidades, truhanerías, es decir, hacer ciertas estrategias malsanas para buscar un beneficio personal, ser un truán, ser un vil, un despiadado. Esas cosas no convienen. Sino antes, lo que sí debemos practicar, imitando a Cristo, es tener acciones de gracia. De gracia recibiste, dad de gracias. Entonces nosotros hemos recibido la bondad de Dios, compartimos la bondad de Dios. Vivimos de acuerdo a la voluntad del Señor, con la ayuda del Espíritu Santo, le demostramos a otras personas que vale la pena. Cuando yo les digo a ustedes, y lo he dicho y lo he repetido y creo que ya está sobreentendido, pero hay personas que son nuevas en el canal que quizás no han escuchado esta temática. Cuando hemos hablado de la santificación del día de reposo, no es una experiencia desagradable, ni es una experiencia que nos llene de tristeza, sino al contrario, es una delicia. Y los que hemos disfrutado del Shabbat, podemos decirle a otras personas, mira, qué bendición. Pero lamentablemente otras personas no lo ven así porque materialmente no les conviene. O porque no quieren reconocer que realmente eso es una norma divina. Entonces andemos en acción de gracia. Si algo funciona en mi vida desde lo espiritual, tomando en cuenta lo que el Señor ha revelado, pues lo correcto es que yo le diga a otros, mira, esto funciona. Versículo número 5. Porque sabéis esto, que ningún fornicario, eso se entiende, o sea, no practica fornicación, y hay claridad de que ningún fornicario, ningún inmundo, ningún avaro, que es idolatría porque le estás rindiendo tiempo, dedicación a estos gustos, se vuelve una idolatría porque le estás dedicando bastante atención. Entonces, el que practica estas cosas no tiene herencia en el reino de los cielos. No tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios el Padre. Muchas personas quieren experimentar la salvación y la vida eterna, pero no asumen un compromiso de fidelidad. Se conforman simplemente con yo creo, ok, eso está bien, ese es el primer paso. Tú crees en Dios, crees que Dios existe, crees que Dios ha hecho todo lo necesario para que nosotros podamos ser salvos, pero tú debes y yo debemos poner de nuestra parte para mantenernos en ese proceso de santificación. Debemos dejar a un lado la fornicación, la inmundicia, la avaricia, porque son idolatría, porque se le está dedicando tiempo. Verso número 6. Nadie os engañe con palabras vanas. Hay quienes dicen, no, eso no importa. Eso no importa, no importa lo que tú hagas. No importa lo que dejes de hacer. Eso no importa, porque el salvo siempre es salvo. De hecho, cuando hablábamos en el capítulo 1 de la predestinación, aclarábamos que no era que Dios había seleccionado personas para salvarse mientras otras se pierden. No, todos fuimos predestinados para salvación, todos los seres humanos, todos los seres humanos, todos los seres humanos. No nos quede la menor duda que todos somos candidatos para el reino de los cielos, pero depende de nuestras decisiones permanecer o no en esa salvación. Y hay personas que dicen, no importa lo que hagas, tú eres salvo, una vez salvo, siempre salvo. No. Una vez salvo, siempre salvo, no. Somos salvos, siempre salvos si nos mantenemos siempre aferrados de la mano del Señor. Siempre confiando en Él. Si hacemos las cosas a nuestra manera, entonces estamos siendo engañados por palabras vanas. Porque, dice el versículo 6, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de ¿qué? Sobre los hijos de la desobediencia. ¿Desobediencia a qué? Si no hay ley, si no hay norma, si no hay una reglamentación, porque supuestamente todo está abolido, entonces ¿desobediencia a qué? Entonces, esto nos indica que hay una norma,
Hay un principio, hay una ley, hay un mandamiento. Y estos mandamientos están claramente descritos en Éxodo 20 y Deuteronomio 5. Si nosotros somos desobedientes a esos mandamientos, ¿qué va a recaer sobre la persona? La ira de Dios, no sobre el ser humano, porque la ira de Dios no es sobre las criaturas, la ira de Dios es sobre el pecado, pero si el pecado mora en nosotros, evidentemente vamos a recibir condenación. Esa es la realidad. Y el Pablo dice, mira, ustedes no sean partícipes de estas cosas con ellos. No participen. Si ellos quieren ser fornicarios, si ellos quieren ser idólatras, si ellos quieren ser avaros, eso es una cuestión de decisión de ellos. Pero ustedes, hermanos de Éfeso, y hoy quienes vivimos en el siglo XXI, hermanos en la fe en Cristo, que anhelamos que el Señor Jesús venga pronto, no seamos partícipes de lo que ellos hacen. ¿Que tenemos gusto? Sí. ¿Necesitamos transformación? Sí. Pero necesitamos reconocer que solo no lo vamos a lograr. Necesitamos depender del Señor todos los días, porque en otro tiempo, ustedes, le dice Pablo a los Efesios, ustedes eran tinieblas, estaban en tinieblas, vivían en tinieblas, se deleitaban en las tinieblas, pero sufrían también a causa de las tinieblas. Ustedes eran tinieblas. Oscuridad, perversión, maldad. Pero ahora, por la obra transformadora del Espíritu, ustedes son luz en el Señor. O sea, ustedes son un testimonio de que este cambio es real. Y si este cambio es real y ha funcionado en ti, entonces anden como hijos de luz. Anden en amor como hijos de luz. Fíjate que leyendo este capítulo, me hizo recordar un salmo, el Salmo 15, que también se repite esas palabras un poco similares en el libro del profeta Isaías, pero vamos a recordar un poco las palabras del Salmo 15. Vamos a hacer una pausa aquí en el versículo número 8, buscamos ahora el Salmo y vamos a ver ciertos parecidos con respecto a lo que Pablo está describiendo aquí. El Salmo 15 dice de la siguiente manera. Comienza con una pregunta. Jehová, el salmista le está hablando a Dios en oración, porque esto es una oración. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? Es decir, ¿quién estará en tu presencia? ¿Quién morará en tu santo monte? Se supone que el tabernáculo era el templo y el santo monte era Jerusalén. Entonces la pregunta era obvia. Señor, ¿quién habitará en tu tabernáculo? Los sacerdotes. Y los sacerdotes deberían haber sido las personas más consagradas, pero los relatos bíblicos demostraron que había unos sacerdotes que estaban bastante alejados de la santidad. Entonces, si en la tierra los sacerdotes mostraban imperfección, Cristo, que es nuestro sumo sacerdote, y vuelvo a repetir lo del tema de la obra sumo sacerdotal de Cristo, como lo he dicho en otros videos, la obra sumo sacerdotal de Cristo en el santuario celestial lo vamos a estudiar en la carta a los Hebreos. Entonces aquí está realmente hablando es del santuario celestial. Señor, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu santo monte? Y entonces el mismo salmista da la respuesta. El que anda en integridad y hace justicia, el que habla verdad en su corazón. O sea, es sincero y esa sinceridad la expresa. El que no calumnia con su lengua. Sus palabras son bendición en lugar de ser un daño. Ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado. Pero honra, esta persona honra a los que temen o respetan al Señor. El que aún jurando en daño suyo, o sea, aún recibiendo algún tipo de perjuicio, no cambia, mantiene su integridad, su fidelidad. Quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho, o sea, soborno, para hacerle daño, el que hace estas cosas no resbalará jamás. Y ahí termina el salmo. Salmo corto, 5 versículos, pero notas la similitud de las descripciones de los que estarán delante de la presencia del Señor en su santo monte, en el santuario celestial.
con las descripciones que hace Pablo a los hermanos de Éfeso? Volvamos de nuevo al capítulo 5 de Efesios. Nos habíamos quedado en el versículo 8, donde Pablo decía, mira, ustedes eran tinieblas, ahora son luz. ¿Por qué ahora somos luz? Porque reflejamos la luz de Cristo, por la obra del Espíritu Santo, que nos hace recordar también las palabras del Señor Jesús. Jesús dijo, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Fíjate la manera como el Señor se expresa. Os tomaré a mí mismo. O sea que el Señor Jesús se viene a buscar a Él mismo en nosotros. Y si el Señor es luz, nosotros debemos ser pequeñas luminarias. Debemos reflejar luz en medio de un mundo de tinieblas. Andemos entonces como hijos de luz, constantemente. Juan, al inicio de su evangelio, describiendo a Jesús, decía, en Él estaba la vida, y la vida era, y es, y será la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecen contra ella. Pero los hombres, lamentablemente, amaron más las tinieblas que la luz. Nosotros, como hijos de luz, amemos más la luz que las tinieblas, porque las tinieblas a la final nos traen desgracia. Y estamos hablando de tinieblas y de luz espiritual, o sea, nuestra vida refleja nuestra experiencia espiritual todos los días, en constante crecimiento. Versículo número 9, porque el fruto, en singular, no dice frutos, sino el fruto. Aquí la metáfora de un árbol que fructifica, pero en este caso hay un fruto espiritual. Hay un árbol espiritual, nosotros somos árboles de justicia, y esto es importante también entenderlo, porque esta referencia al árbol la vamos a utilizar mucho en el libro de Apocalipsis. Bueno, en varias oportunidades vamos a leer lo del árbol, junto con las referencias que tenemos de otros libros en el Antiguo Testamento. Entonces, el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Pero en la carta a los Gálatas había más elementos dentro del fruto del Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Aquí se aplica perfectamente el principio, una verdad posterior no contradice una verdad anterior. El fruto del Espíritu es bondad, justicia y verdad. Pero también es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. O sea, las dos verdades van unidas. Eso es el fruto del Espíritu. Ese fruto tiene varios elementos, varios componentes que reflejan que estamos en la luz. Por eso el versículo 10 dice, comprobando. Está reconociendo, mostrando públicamente lo que es agradable al Señor. Lo que a Dios le agrada, no lo que me agrade a mí, porque en realidad yo estoy todavía pasando por un proceso. Me va a agradar, me va a gustar, lo voy a disfrutar, porque he reconocido que vale la pena. Y esto comprueba públicamente lo que a Dios le agrada, no lo que me agrada a mí desde el principio. Sí, me va a agradar, pero voy a pasar por ese proceso de transformación. No participéis de las obras infructuosas. Obras infructuosas, es decir, no producen nada. Son simplemente placeres momentáneos. Obras infructuosas de las tinieblas, no participen de ellas. Las personas piensan que, bueno, ir a una fiesta, un trasnocho, bailar, consumir bebidas alcohólicas, tener quizás una relación furtiva, esas relaciones circunstanciales de momento, de hoy nos vimos y después ya no sabemos nada, se considera como un placer, pero no producen nada, al final todo queda vacío, sino más bien reprenderlas, reprender lo que no es fructífero. Versículo 12, porque vergonzoso es aún hablar de los que hacen esto en secreto. Es vergonzoso, o sea, mencionarlo siquiera debe darnos vergüenza. Que una persona que fue creada a la imagen y semejanza de Dios esté sumida en la borrachera, eso debe ser un motivo de vergüenza. O que esté sumido en las relaciones ilícitas constantes. Eso es motivo de vergüenza. La inmoralidad.
Pero hoy, en un mundo que no teme ni respeta a Dios, eso es normal. Eso es normal. Y es tan normal desde la perspectiva humana caída que ya ni siquiera sabemos cómo describir a ciertas personas. Fíjate lo que era o lo que realmente es inadecuado, la gente lo llama normal. Y lo que es correcto y adecuado, no, eso está ya inadecuado, o eso es simplemente de épocas antiguas. Pero la degradación se ve claramente cuando ni siquiera podemos definir terminologías de quiénes somos. Entonces, mencionar esas cosas debería darnos vergüenza. Apoyar esas cosas, defenderlas, debería darnos vergüenza. Porque hay quienes lo hacen en público. Lo hacen en público y ya lo hacen aberrantemente y se enorgullecen de eso. Pero hay quienes lo hacen en secreto. Porque saben que lo están haciendo mal. Porque saben que sería vergonzoso que eso saliera a la luz. Porque quieren quizás tapar una reputación. Y bueno, podemos decir, tienen como esa vergüenza interna de que se descubra lo que están haciendo. Pero lo siguen haciendo. Y quizás tengan una lucha. Y si no reconocen que realmente necesitan un Salvador, jamás van a cambiar esa condición. Versículo número 13. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas. Mira, por más que ocultemos ciertas cosas. Y en el siglo I, pues evidentemente, no comparándolo con el siglo XXI, porque en el siglo I sí se hacían cosas aberrantes, pero la gente trataba de hacerlo todo escondido. Ahora no, ahora desvergonzados, como dicen por ahí, Sodoma y Gomorra. Pero esas cosas se manifiestan, es decir, los resultados se dan a conocer. Lo que el hombre hace a su manera causa destrucción, degradación, porque la luz todo lo manifiesta, todo se da a conocer. Por lo cual dice, y esta expresión hace entender como que Pablo estaría citando el Antiguo Testamento, pero no hay nada en este versículo 14 que se pueda extraer del Antiguo Testamento. Hay quienes piensan que esto era una expresión popular, hay quienes piensan que eso formaba parte de un poema que había sido escrito en ese entonces, pero que no formaba parte de la Biblia. Digamos que podía haber sido como un refrán. Lo cierto es que Pablo hace mención de esta declaración, que la utiliza como algo muy propicio para el tema que él está desarrollando, el tema de las tinieblas y de la luz. Y Pablo le dice a los hermanos de Éfeso, como se dice, despiértate tú que duermes, despierta, es decir, toma conciencia de la realidad que está a tu alrededor. Ya no sigas durmiendo, no sigas en esa condición de indiferencia, de soñolienza espiritual. Levántate de los muertos, de esa muerte espiritual. Aprovecha la oportunidad que te está dando el Señor y te alumbrará Cristo. O sea, no permanezcas en esa circunstancia. Levántate tú que duermes y te resplandecerá el Señor. Mira pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Con diligencia es momento de tomar buenas decisiones. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. O sea, conoce a tu Dios. Para poder imitar a Dios, hay que conocerlo. Y la única manera de conocerlo es a través de su autorrevelación, su palabra y Cristo. Esa es la autorrevelación del Señor. No actuemos como insensatos, sino como entendidos. Y para entender hay que dedicar tiempo a esto. A leer, a comprender. Hay quienes toman la Biblia simplemente para extraer lo que les interesa, en el sentido de que toman descontextualizados ciertos versos para que digan lo que quieren que diga. Cuando nosotros debemos dejarnos dirigir por el Señor para conocer su voluntad. ¿Cuál es la voluntad del Señor? Eso es lo que necesitamos descubrir. No lo que yo quiero que exprese el texto. Y dice el versículo número 18, no os embriaguéis con vino. Vale, tenemos este versículo. Que pasa lo mismo que pasa con otros textos.
se toma el versículo descontextualizado y dice, ok, podemos tomar vino pero sin emborracharnos. ¿Te das cuenta cómo se agarra un texto y se puede utilizar a la manera que uno quiera cuando no tienes toda la información general? Está hablando de que tenemos que marcar la diferencia entre la luz y las tinieblas y que ya no debemos vivir como vivíamos antes, porque el Señor nos está brindando una oportunidad de ser diferentes y de demostrarle a otras personas que con la ayuda del Espíritu Santo podemos ser mejores y ayudar a otras personas a que sean mejores. Y aquí entonces, este versículo fuera del contexto se puede entender como que, bueno, total, que no me embriague, pero puedo tomar vino porque Jesús convirtió el agua en vino. A ver, vamos a estar claros, y yo lo he dicho, que hay evidencias históricas suficientes para comprobar de que los judíos tomaban vino fermentado. Eso es innegable. Es innegable. O sea, los judíos y los extranjeros tomaban vino fermentado. Eso no quiere decir que fuera correcto. Eso no quiere decir que era aprobado por Dios. Eso quiere decir que ellos lo hacían porque querían hacerlo, no porque Dios se lo había mandado. Entonces, cuando una persona se embriaga, muestra la parte más baja de su ser. Yo recuerdo cuando era más joven, niño, mi mamá tenía una tienda donde vendía cerveza, bebidas alcohólicas, no lo que venden normalmente en licorería, sino la típica cerveza tradicional que se venden en todos los barrios y en todos los lugares, que es lo más barato que se pueda conseguir. Y una persona que frecuenta ese tipo de lugares, por más higiénico, de ambiente familiar, lo más bonito, lo más agradable, pues la persona llega un momento en que empiezan a experimentar los efectos del alcohol. Y se ven cosas, pero también se escuchan muchos cuentos. Y dentro de los cuentos que llegué a escuchar siendo de niño es que el borracho, y esto es un cuento, ¿no? Esto es cuento de gente bebedora. Dice, el borracho pasa por diferentes etapas. Cuando llega y se toma la primera, parece un pavo. Se cree el galán que está al frente de todas porque se siente alegre por la bebida y porque se higienizó como para sentirse de lo mejor en ese día de placer. Pero a medida que van pasando las copas, los vasos, las botellas, pasa de la etapa del pavo a la etapa del mono. La etapa del mono empieza a hacer payasadas. Chiste por aquí, chiste por allá. La gente se ríe de él, pues bueno, ya está entonado con la bebida alcohólica. Y después de eso pasa una tercera etapa, que es la etapa del toro. Empieza a pelear con todo el mundo. Y luego pasa a la cuarta etapa, que sería la etapa del perro, porque después de haber estado bien elegante, bien vestido, ¿sí? Sobrio, tomó la primera bebida, después tomó otra, pasó a ser un payaso para convertirse en un hombre agresivo, terminó como un perro tirado en el piso. Esa es la realidad. Es la realidad de muchas personas. Entonces, el cristiano no debe caer en esto. No, que yo tenga autocontrol. No tienes autocontrol. No tienes autocontrol porque si no puedes controlar el deseo de tomarte una cerveza que tiene alcohol, que ya viene fermentada y que se va a seguir fermentando en tu cuerpo, eso va a causar un efecto en tu mente. No, que me tomo una o dos, no me emborracho. Eso es lo que tú no sabes. Eso es lo que tú piensas. Tú piensas que no estás borracho, pero te emborrachas. Si más bien las bebidas azucaradas se fermentan en el organismo. Entonces, lo ideal era que las personas, y Pablo más adelante le va a hablar a Timoteo con respecto a tomar un poco de vino, pero no era vino fermentado. O sea, la uva, para que pase un proceso de fermentación, tienen que transcurrir varios días. Pero si se toma fresco, es un vino que no tiene fermento. Algunos se ríen porque uno lo llama jugo de uva, pero es verdad, es un jugo. Ya cuando toman la fermentación, ya se convierte en licor. Pablo dice, ustedes no se embriaguen con vino, con cerveza, con cualquier, la que sea. En ese momento era el vino de la uva. Hoy en día le llaman vino a todo. No, que esto tiene que ver con todo. No compare. No compare el jugo de limón con la bebida hecha con arroz y leche. Son muy diferentes. Lo que llaman la chicha aquí en Sudamérica. Vino es vino y cerveza es cerveza. No me hagan un cuento.
Entonces, pero igual son inadecuadas cuando tienen proceso de fermentación. En lo cual, dice Pablo, hay disolución. Antes bien, en lugar de estar pensando en satisfacer el paladar, el gusto, porque, es que tengo sed, hay que refrescar la garganta. Si una cosa yo descubrí de estar relacionado con personas que tomaban bebidas alcohólicas, era escuchar los efectos que causa el licor. En este caso, la cerveza. Según dicen, las empresas que fabrican la cerveza hacen que las personas nunca dejen de tener sed. Siempre van a tomar 2, 3, 4, 10, 20, 30. La cerveza contiene un elemento que causa deshidratación en el cuerpo. Por eso es que las personas que toman cerveza van automáticamente al baño a orinar. Porque toman la bebida y orinan y vuelven a tener la misma sed y se pueden tomar 2, 3, 4, 5 cajas en una noche. Pero ve y tú haz lo mismo con el agua. Te tomas 2 vasos de agua y ya tú sientes que no quieres más. Y el agua, que es natural, debe procesarse más rápido en el organismo. Pero no sucede así. Por cierto, hablando de agua, permítanme tomar un poco. El agua es vida, hermanos. El agua la creó Dios. Entonces Pablo dice, estad bien, sed llenos del Espíritu. Versículo número 19. Hablando entre vosotros con salmos, con cantos, con alabanzas. Salmos son oraciones, himnos, cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en nuestros corazones. Este es otro versículo muy interesante, porque aquí nos dice la verdadera manera de entonar nuestras alabanzas al Señor. Hoy en día hay unos cantantes que uno dice, ¿de dónde sacaron esa letra? Fundamento bíblico no tiene, ¿no? Nuestros cantos espirituales deben estar basados en un escrito está. Pablo decía en su tiempo, si ustedes van a adorar al Señor, háganlo con salmos, con cantos espirituales, alabando al Señor. Pero hoy en día hay unos temas musicales que uno dice, bueno, pero esto no cuadra con el texto bíblico. Daría vergüenza mencionarlos ahorita. Pero yo creo que pudiéramos evaluar los cantos que están dentro de nuestras congregaciones para ver si tienen un fundamento bíblico, dando siempre gracias a Dios por todo al Señor y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, ser agradecidos en toda circunstancia, someteos unos a otros en el temor del Señor, respetémonos mutuamente, eso es lo que quiere decir allí. Y ahora viene el tema de los asuntos matrimoniales que Pablo ya también había mencionado a los hermanos de Corinto. Y había repetido en otras cartas también el tema de las relaciones matrimoniales, la manera como se deben tratar. Entonces Pablo utiliza la metáfora, fíjate que Pablo utiliza varias metáforas aquí. Utiliza la metáfora del edificio, ¿ok? Utiliza la metáfora del edificio edificándonos continuamente. Utiliza la metáfora del cuerpo humano, ¿sí? Un solo cuerpo, dirigidos por una cabeza, aunque seamos muchos miembros, a la final somos un solo cuerpo. Y utiliza la metáfora del matrimonio. Entonces, el edificio crece y el cuerpo está unido. El matrimonio habla de una relación entre el hombre y la mujer, y esa misma relación, desde el punto de vista espiritual, debe existir entre Cristo y su iglesia. Al final de la carta, en el próximo capítulo, Pablo va a utilizar la metáfora del ejército, pero eso lo vamos a estudiar al final. Ahora vamos a dedicarnos a la metáfora del matrimonio. Pablo dice, las casadas estén sujetas a su propio marido como al Señor. Así como la iglesia está sujeta a Cristo y obedece a Cristo y respeta a Cristo, las mujeres deben también hacer lo mismo con sus esposos. Maridos en el Señor, ¿no? Sí, como al Señor. Se supone que deben ser maridos espirituales. Eso lo hablamos en 1 Corintios 7. Porque el marido es la cabeza de la mujer. Si el marido es espiritual, ojo, porque Pablo le está hablando a hermanos de iglesia, no le está hablando a inconversos, le está hablando a conversos. Es como si estuviera hablando en una iglesia el día de hoy. Maridos, dice, ustedes son la cabeza de la mujer, porque ustedes deberían estar primero en Cristo. Así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Pero si es un sinvergüenza que no tiene respeto a Dios, no es ninguna cabeza. No es cabeza porque ni se dirige él mismo, va a estar dirigiendo a otro. No se respeta a sí mismo, va a estar respetando a otro.
no tiene autocontrol él mismo, va a querer controlar a otro. Estamos hablando de hombres espirituales que deben asumir un rol de liderazgo en el hogar, como Cristo tiene su liderazgo en el universo entero. ¿Vale? Entonces, se supone que un hombre espiritual actúa espiritualmente según lo que escrito está. Versículo 24. Así como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas estén sujetas a su marido, porque se supone que el hombre hace las cosas correctas en el amor del Señor, con respeto, con dedicación, con responsabilidad. Y después viene el mismo mensaje, pero a los maridos, ¿no? Maridos, amen a vuestras mujeres, así como Cristo ama a la iglesia, que quiere lo mejor para ella. Cristo no maltrata a la iglesia, Cristo ayuda a la iglesia, Cristo fortalece a la iglesia, Cristo transforma a la iglesia. En otras palabras, nosotros deberíamos querer lo mejor para nuestra pareja, siempre lo mejor para la pareja. Y se entregó a sí mismo por ella. O sea, si Cristo se entregó por nosotros, nosotros como maridos debemos entregarnos a nuestra pareja para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. A través del escrito está lavamiento del agua, evidentemente está hablando del bautismo, limpieza, purificación. Basado en un escrito está por la palabra, a fin de presentarla a sí mismo, Presenta a la iglesia como parte de sí, de su cuerpo. Una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Esto desde la metáfora del matrimonio, evidentemente una mujer representa a su marido y el marido representa a su mujer. Una vez escuché, y seguramente ustedes, el refrán que dice, detrás de un buen hombre hay una gran mujer. Y alguien como que transformó el refrán y dice, al lado de un hombre hay una gran mujer. Y es verdad. Porque la mujer fue creada de un costado, de al lado del hombre. O sea que son iguales, pero se ayudan mutuamente. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos, porque es parte de sí. ¿Sí? Es nuestro otro yo, igual y diferentes a la vez. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborrece jamás o aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos, o sea, le pertenecemos al Señor. Y esto es importante entenderlo porque cuando tú perteneces a algo o a alguien, tú te identificas constantemente con eso o con esa persona. Se identifica, mira, por ejemplo, hay matrimonios que en épocas decembrinas, en diciembre, lo que llaman Navidad, cuando se toma una fotografía se ponen todos la misma ropa. O se visten iguales en otras circunstancias porque se identifican, somos una familia. O se mandan a hacer camisetas con el nombre, papá, mamá, hijo y la señalización, porque se sienten felices que es su familia. Entonces nosotros nos identificamos con Cristo, comemos como Cristo, dormimos como Cristo, hablamos como Cristo, enfrentamos las adversidades como Cristo, nos relacionamos como Cristo, ser imitadores de Cristo, ser imitadores de Dios, porque Jesús es Dios. Entonces pertenecemos a su cuerpo, a su carne, a sus huesos. Por eso, y siguiendo con la metáfora matrimonial, se utiliza aquí las palabras del Génesis. Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y ambos, los dos, serán una sola carne. Y Pablo describe esto como un misterio. O sea, son dos personas diferentes, tienen una misma naturaleza, la naturaleza humana, son iguales y diferentes, pero son una sola carne, aunque sean dos personas diferentes. Es lo mismo que sucede con Dios. Dios es un solo Dios, pero en tres personas. Entonces, la familia son el marido, la esposa, los hijos, pero es una sola familia. Son una sola carne, tienen un mismo sentir, les duele lo que le pasa al otro. Pablo llama esto un misterio. O sea, algo que quizás en una explicación muy superficial no se entienda. Pero bien reflexionado, podemos entender claramente que aunque somos dos, somos uno también. Hay un mismo sentir. Los verdaderos matrimonios espirituales llega un momento en que se llegan a parecer en todo lo que hacen. Pablo dice, grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y la iglesia. Entonces la iglesia se parece a Cristo,
Si hay una iglesia, y cuando hablamos de iglesia no hablo de la estructura física, sino de las personas, si hay una iglesia que refleje erróneamente a Cristo, entonces en lugar de representar a Cristo, lo está deshonrando. Por eso es importante siempre estar basado en un escrito está. No es como a mí me parece, no es como yo quiera, no es como yo piense que sea, sino como Dios lo ha revelado. Y evidentemente hay que entender lo que el Señor reveló desde el contexto para poder aplicarlo en la actualidad. Y termina este capítulo diciendo, por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete al marido. Entonces Pablo dice, yo he hecho esta metáfora para hablar de Cristo y su iglesia, pero como sé que les interesa el tema matrimonial, lo que ustedes tienen que hacer es amarse y respetarse. Así como también respetamos y amamos al Señor, porque Él nos ama, también nos respeta, por eso nos da libertad para decidir. Pero cuando estamos en sus manos, Él nos guía por todo el sendero de rectitud, porque su voluntad es salvarnos. Y Él ha logrado nuestra salvación. Ahora nos toca a nosotros decidir permanecer en esa salvación obediente a lo que Él ha revelado. Cuando entendemos que Dios quiere lo mejor para nosotros y está dispuesto a dirigirnos constantemente en medio de nuestras debilidades porque nos ama, nuestra fe se fortalece y podemos vivir con esperanza hasta el día en que Cristo venga a buscarnos. En definitiva, Pablo dice a los hermanos, sean imitadores de Dios. Y para ser imitador de Dios hay que conocerle a través de su palabra. Por eso para ti mi más grande deseo en este día es que Dios te bendiga y te guarde. Que haga resplandecer Dios su rostro sobre ti y que tenga de ti misericordia. Que el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Nos vemos en el último video, en el capítulo número 6, cuando hablaremos de la metáfora del ejército, para vestirnos de toda la armadura de Dios. Shalom, nos vemos en el próximo estudio.